Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margelis Hurtado, soy residente de primer año de Medicina Interna del posgrado del Hospital Central de San Cristóbal. Voy a hablar sobre el tema de doping para continuar con nuestra cátedra de toxicología. Mi tutora, la doctora Nancy Vera, toxicólogo pediatra. Para hablar del tema de doping, pues tenemos que irnos directamente a lo que es la historia, pues a lo largo de la historia pues tenemos que el doping ha sido utilizado pues desde la antigua Grecia, donde los hombres utilizaban el consumo de grandes sustancias o de grandes cantidades de carne para así aumentar lo que es su rendimiento físico y mental. Y no solamente ahí, también hablamos de lo que es la antigua Escandinavia, donde los guerreros Berserk utilizaban una sustancia llamada bufoteína, la cual ayudaba a aumentar 8 veces más su fuerza muscular y su rendimiento físico era 8 veces mayor de lo normal. Para no irnos tan lejos, pues en Perú utilizaban lo que era leriloxicoca, la cual los ayudaba a caminar 1700 kilómetros en 5 días. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues los pilotos británicos utilizaban consumo de grandes cantidades de anfetaminas para así mejorar lo que era la fatiga. E incluso también los animales lo hacían. Y bueno, para sí esto nos da a entender de que el hombre pues siempre ha querido ser el mejor en lo que hace, y en las competiciones pues lo ha llevado a acudir a lo que es el uso de sustancias para mejorar su rendimiento físico. Los temas que vamos a tratar en cuanto a lo que es el doping van a ser definiciones, clasificación de sustancias dopantes, toxicocinesia, usos terapéuticos, métodos de dopaje y métodos de control. En cuanto a lo que es las definiciones, pues tenemos lo que es la definición del doping y del dopaje. El doping pues es todo aquello consumo de sustancia que ya sea de forma exógena o endógena, pero que esta nos va a ayudar a mejorar nuestro rendimiento físico y mental. Mientras que el dopaje pues proviene según la Real Academia Española, pues del término to dope, que significa pues drogar, la cual sus orígenes vienen desde una tribu sudafricana en la cual usaban sustancias para mejorar su rendimiento físico, para así rendir tributo a lo que eran los dioses de esos momentos, y ellos lo llamaban dope. Este dope fue traducido como to dope, el cual pues significa drogar, y pues de ahí proviene lo que es el término dopaje. Tenemos que tener en cuenta que pues existen muchas organizaciones a nivel mundial que nos van a ayudar o que contribuyen a lo que es las sustancias dopantes. Tenemos lo que es la Agencia Mundial Antidopaje. Esta pues tiene una lista de prohibiciones, es el Código Mundial Antidopaje Estándar Internacional, por la cual todos los que son los deportes deben regirse a nivel mundial por esta lista de sustancias, y estas sustancias se van a dividir en sustancias prohibidas siempre, las sustancias prohibidas durante algunos deportes, los métodos prohibidos, y las sustancias prohibidas durante competiciones. De acuerdo al término de cada sustancia pues se va a clasificar desde su inicial, y en este caso pues tenemos lo que son las sustancias no aprobadas, que serían los S0, y son todas aquellas sustancias que no se encuentren dentro de esta lista. Y tenemos lo que son las sustancias prohibidas siempre, que estas se van a clasificar en S1, que son los agentes anabolizantes. Dentro de los agentes anabolizantes pues tenemos lo que son los esteroides anabolizantes androgénicos, los esteroides anabólicos androgénicos y sus metabolitos e isómeros administrados exógenamente. Tenemos lo que son otros agentes anabolizantes. Tenemos los S2, que son hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias afines y miméticos, que dentro de estas tenemos lo que es la eritropoyetina y agentes que están dentro de esta, hormonas peptídicas y factores de liberación y factores de crecimiento y moduladores. Tenemos lo que son los agonistas beta-2 adrenérgicos, que son los S3, y tenemos lo que son los S4. Los S4 son los moduladores hormonales y metabólicos.
Dentro de estos moduladores hormonales y metabólicos tenemos lo que serían los inhibidores de la aromatasa, moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, otras sustancias antiestrogénicas, agentes que provienen de la activación del receptor 2B de la aptina y tenemos lo que son los moduladores metabólicos. Posteriormente también tenemos lo que son los S5, que son los diuréticos y agentes enmascarantes. ¿Qué pasa dentro de esto? Dentro de esto vamos a incluir lo que son los de la demopresina, la probenecina, los expansores del plasma, como es el manitol, y acetamsolamida, ácido betaclínico, amilorida, bumetamida, canrenona, espironolactona y furosemida, a excepciones de lo que sería la drospirenona, la pamabrón y felipresina, solo si estas son de uso local. Mientras estas son de uso local, pues son permitidas. Excepciones, si son de otro tipo de uso de administración, pues ya no serían permitidas. Y tenemos lo que son los métodos prohibidos. Dentro de los métodos prohibidos vamos con lo que es la manipulación de sangre y componentes sanguíneos. Los M2, que sería la manipulación química y física, y tenemos los M3, que es dopaje genético y de células. Dentro de las sustancias prohibidas en competición, o sea, estas sustancias son prohibidas durante las competiciones, y estos se van a clasificar en S6, S7, S8 y S9. Dentro de estos tenemos lo que son los S6, que son los estimulantes. Dentro de los estimulantes vamos a tener los que son estimulantes no específicos y los estimulantes específicos. Dentro de los S7 pues tenemos lo que son los narcóticos. Los narcóticos vamos a tener lo que es la buprenorfina, la dextromorfina, heroína, fentanil, hidromorfona, metadona, morfina, nicomorfina, oxicodona y la pentasonida y pentidina. Posteriormente a esto también tenemos lo que son los S8 y los S9, como ya lo dije. Dentro de los S8 tenemos lo que son los cannabinoides y los S9 los glucocorticoides. Tenemos lo que son las sustancias prohibidas en ciertos deportes, como son los betabloqueantes. Entonces, para entrar ya en el tema como tal, pues tenemos lo que son los agentes anabolizantes. Dentro de los agentes anabolizantes tenemos lo que son los esteroides anabolizantes androgénicos, los cuales pues van a tener muchos mecanismos de acción, principalmente esto porque van a causar lo que sería una hipertrofia de las células musculares esqueléticas, y esto y además va a aumentar lo que sería los glóbulos rojos. Tiene un efecto antianémico en este caso. ¿Dónde actúan ellos específicamente? Pues ellos lo que van a hacer es actuar directamente en lo que son causando una hipertrofia de las fibras tipo 1 y tipo 2 musculares, y llevando lo que sería una hipertrofia de las mismas. Así van a actuar directamente en lo que son las células precursoras miogénicas musculares, que son las también llamadas células satélites. Estas van a ayudar a activar y a promover lo que sería la diferenciación celular muscular de las fibras musculares en este caso. Además de esto, pues vamos a tener que esto tiene un efecto antianémico. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, van a ayudar a lo que sería la producción aumentar la producción de glóbulos rojos, y esto pues va a causar una mayor captación de oxígeno por el músculo esquelético, lo cual va a mejorar también lo que sería el rendimiento físico y la fuerza del deportista. ¿Cuáles efectos secundarios anabolizantes pueden causar? Bueno, a nivel de cardiovasculares, del sistema cardiovascular, endocrino, hepáticos, osteomusculares y psiquiátricos. ¿Por qué? Bueno, a nivel cardiovascular, pues esto va a causar una hipertrofia muscular, lo cual va a dar una dilatación, una hipertrofia de las cámaras cardíacas, lo cual va a dar una disfunción ventricular. Además de esto, pues hay una alteración a nivel del sistema de lo que serían los metabólicos, porque va a alterar lo que sería de los lípidos y aumentando lo que sería la LDL y disminuyendo lo que es la HDL, y esto nos va a llevar a predisponer a factores de riesgo
como son enfermedades coronarias, y llevándonos esto a lo que sería un infarto agudo de miocardio o incluso arritmia, y produciendo lo que sería la muerte en el paciente. Y también no solamente esto, pues también tenemos que en este caso los pacientes cursan con trastornos psiquiátricos. Hay manías, hay estados de estrés, hay estados de euforia, de inquietud, y esto nos va a llevar a lo que será un aumento de lo que es lo que es esto, su confianza en sí mismo, y los deportistas sienten que pues ellos son los mejores, lo máximo, y se esfuerzan cada vez más por hacer ejercicio, y esto los va a llevar a lo que sería un aumento acelerado del ejercicio, lo que nos va a poder llevar a lo que sería una rhabdomiólisis, haciéndonos afectar lo que sería ya a nivel hepático y renal. Esta rhabdomiólisis también va a cursar con lo que sería un aumento de lo que es la transaminasa, y así nos va a llevar a lo que sería un cuadro completo de alteraciones cardiovasculares, endocrinas, hepáticos, osteomusculares y psiquiátricos. Aquí tenemos un cuadro comparativo donde vemos lo que sería todos los fármacos a nivel de lo que es la testosterona, su biodisponibilidad oral, las horas de aplicación de la misma, la unión a sus proteínas plasmáticas en el porcentaje y el metabolismo de las mismas de cada uno de estos esteroides. Y cuál es su excreción, ya sea orina o en heces, la semivida de la eliminación de los mismos, de acuerdo a las horas y semanas. Luego tenemos otro cuadro donde tenemos lo que es la denominación común internacional de cada uno de estos fármacos, la relación entre la actividad androgénica y anabolizante, la vía de administración más común, que ya en algunos pues es intramuscular y en otros es en gel, y la dosis usada clínicamente, o sea, ya sean de forma terapéutica, y las dosis usadas en usos no clínicos, como es en cuanto a lo que es el dopaje. O sea, varían mucho las dosis y siempre pues aumentan una gran cantidad las mismas. Tenemos lo que son los AS2, que son las hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias afines y miméticos. Dentro de estas tenemos lo que es la eritropoyetina o las EPO. Las eritropoyetinas tenemos que pues esta es una hormona la cual es secretada a nivel de la glándula a nivel de la corteza suprarrenal, a nivel de la corteza suprarrenal, en estímulo por lo que sería ya anemia o hipoxia. Esta es secretada en forma de pulsos, y esto es secretada como una hormona intacta. Posteriormente va a conectarse a receptores que tienen los de alta afinidad y los de baja afinidad. Los de alta afinidad pues más que todo porque tienen mucho que ver en cuanto a lo que sería la diferenciación eritroide, mientras que los de baja afinidad también influyen en la diferenciación eritroide, pero estos pues también influyen en lo que es el trasplante de dicha hormona a través placentario. Tenemos que esto se va a presentar de forma de eritropoyetinas y darbepoetinas. Las eritropoyetinas y las darbepoetinas pues se diferencia en su cadena ciálica, que es mayor en lo que es la darbepoetina y su forma de administración, ya que estas se pueden administrar de forma vía subcutánea y vía endovenosa. Tienen un metabolismo hepático y su eliminación es netamente renal, por vía urinaria. Y a través de mayor administración, pues mayor es la excreción y más rápida es de la misma, la eliminación de la misma. También tenemos lo que son las poetinas. Las epoetinas son las que mayormente utilizan los deportistas para el uso de estas en lo que serían y estos son los que son los agonistas, los receptores de la eritropoetina. Las epoetinas pues tienen un uso a nivel porque ellas aumentan lo que es la cantidad, estimulan y aumentan lo que es la cantidad de glóbulos rojos. Esto va a aumentar lo que sería el aporte de oxígeno a nivel de los músculos esqueléticos, y es más que todo utilizada en deportes de alta resistencia como el ciclismo, el atletismo, el triatlón. Y estos, ¿qué va a hacer? Pues la parte toxicológica de estos, pues cuáles son sus efectos adversos, pues que al aumentar lo que es la cantidad
de glóbulos rojos, hay un aumento de lo que es el plasma, de la viscosidad del plasma. Al haber un aumento de la viscosidad del plasma juntado a lo que es el aumento del ejercicio del paciente y de la deshidratación que causa este mismo, pues estos pacientes van a cursar con pueden cursar con eventos trombóticos, que van a estar aumentados porque hay una viscosidad del plasma con una deshidratación, y unado a esto pues nos puede llevar a efectos coronarios, a eventos coronarios como infartos agudos de miocardio, que mayormente pues esto, en cuanto a los casos que se han conocido de deportistas, de ciclistas de alta competencia con el uso de hormonas peptídicas, factores de crecimiento, sustancias afines y miméticos, mayormente siempre dicen no, murió de forma repentina, y los estudios pues arrojan siempre que son infartos agudos de miocardio, pero por este mismo mecanismo que lo acabo de decir. Aquí tenemos lo que es un cuadro comparativo de lo que es el tratamiento de la anemia a nivel terapéutico, que más que todo se utiliza es de la eritropoyetina, más que todo se utiliza en insuficiencia renal, estoy en pacientes en diálisis. Tenemos la presentación y los tipos de presentaciones y los tipos de fármacos de dosis de estos en cuanto a lo que son los tratamientos terapéuticos. También tenemos lo que es las indicaciones y las dosis y la forma y la posología de administración de las mismas. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que la eritropoyetina pues es muy importante utilizarla en cuanto en las indicaciones terapéuticas. Tenemos que pues se indica en lo que es el tratamiento con CA, porque va a cursar con los pacientes cursan con anemia, ya que esta anemia pues tiene mucho que ver con lo que es la relación entre lo que sistema inmunológico con el propio CA, y esto hace que haya una proliferación de citoquinas como factor de necrosis tumoral, interleucinas, y estas interleucinas van a actuar directamente con lo que sería la anemia, con el sistema inmunológico, con el CA propiamente, y va a causar lo que sería la anemia, e incluso pues ya más allá, pues ya que estos CA pueden hacer hasta MT a lo que sería la médula ósea y todas estas cosas, y esto pues nos va a predisponer también a él mismo. También es utilizada en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios de hemodiálisis con filtrado glomerular menor de 15 miligramos. Y tenemos que aquí tenemos lo que son los S3, que son los agonistas beta 2. Estos tenemos que tener en cuenta pues que estos se van a dividir en un grupo en lo que sería un grupo muy extenso de fármacos, ya que estos pues tenemos que se dividen en tres grupos, que son los miméticos simpáticos 2, lo que serían los beta-agonistas y los beta-agonistas beta 2, y estos nos van a llevar a lo que sería un grupo se nos van a dividir en dos grupos, que serían los selectivos y los no selectivos. Los no selectivos pues tenemos los beta 1 y los beta 2, mientras que los selectivos tenemos los de corta duración de acción, como el salbutamol, los selectivos beta 2 de larga duración de acción, que aproximadamente duran 12 horas, que ahí tenemos lo que es el formoterol, y los selectivos beta 2 de mayor duración de acción, que serían hasta 24 horas, y ahí tenemos lo que sería el salmeterol. ¿Cómo actuarían esto? Bueno, esto directamente porque actúan directamente en lo que sería el AMP cíclico el AMP cíclico de lo que sería el músculo liso, y estos van a llevar a un efecto de las proteicinasas. Este AMP cíclico dependiente de las proteicinasas nos van a llevar a lo que sería actuar por dos mecanismos, uno de forma directa y uno de forma indirecta. El de forma directa, que va a actuar directamente en lo que sería en la captación de calcio a nivel de lo que sería las mitocondrias, mientras que el otro pues actúa en lo que es la cadena sinasa ligada, la sinasa ligada a lo que es la cadena larga de las sinasas, pues, y esto nos va a llevar a lo que sería una mayor relajación en el músculo liso bronquial, y así nos va a llevar a un efecto donde hay una mayor captación de oxígeno a nivel de la musculatura lisa bronquial. ¿Cuál es su efecto en el deporte? Es que pues hay una mayor oxigenación del paciente, y esto nos va a llevar a una mayor
resistencia vascular de estos mismos pacientes, de estos mismos deportistas. Hay una mayor resistencia porque hay una mayor oxigenación, utilizado mayormente en deportes con alta resistencia. Todos los agonistas beta 2 están prohibidos. Sin embargo, hay estudios en los que dicen que esto se probaron con agonistas beta 2 adrenérgicos inhalados, en los cuales no hubieron evidencias. Hay un estudio que relacionan de alrededor de 400 pacientes en los que no se hubo una evidencia total como tal del efecto que hayan ejercido realmente un efecto dopante, pues, que hayan aumentado lo que es la fuerza física y su fuerza mental. Sin embargo, esto se pueden utilizar a una dosis en la que el salbutamol por inhalación se utiliza una dosis máxima de 1600 microgramos por 24 horas en dosis divididas que no excedan mayores de 800 microgramos a lo largo de 12 horas. Empezando con cualquier dosis. Estas dosis solamente tienen que estar bajo algún récipe médico o alguna formulación, una prescripción que esté justificada debidamente. El formoterol por inhalación a una dosis máxima liberada en 50 microgramos por 24 horas y el salmeterol por inhalación dosis máxima de 200 microgramos por 24 horas. Sin embargo, estos fármacos, que son los únicos permitidos a esta dosis, no pueden exceder, por lo que es el salbutamol, no puede exceder una dosis máxima de 1000 microgramos en mililitros en orina, de 1000 microgramos en mililitros en orina. Y el formoterol no puede exceder de lo que sería mayor de 400 microgramos en orina. Y luego tenemos lo que son los S4 o moduladores hormonales y metabólicos. Dentro de estos tenemos lo que es la insulina. La insulina, pues, como todos sabemos, pues es sintetizada mediante un preproinsulina. Esta pues sintetiza, se encuentra en lo que es en una cadena de aminoácidos de 110. Esta se transforma en lo que es una proinsulina. Después de esta pasa a lo que sería lo que se transfiere a lo que es el aparato de Golgi. Allí es donde se va a almacenar de forma no inmadura para su uso. ¿Por qué se justifica en cuanto al dopaje? Bueno, porque lo utilizan para posteriormente del ejercicio sentirse bien, porque mejora la recuperación de los pacientes. Y es que esta se justifica porque tiene un efecto en el transporte de la glucosa y de los aminoácidos. Y esto pues nos va a ayudar a lo que es el mejoramiento del músculo, el mejoramiento de la fuerza del músculo esquelético. Por parte de lo que son las fibras musculares como tal. Principalmente, ¿por qué? Porque estimulan lo que es la síntesis proteica. Además de esto, pues tiene un efecto a nivel de lo que es los ácidos grasos, que estos funcionan como un efecto liberador de los ácidos grasos, que estos funcionan como un combustible en cuanto al músculo esquelético, así ayudando a lo que es la resistencia de este mismo. Y también tenemos que esto pues va a aumentar lo que sería la masa muscular y puede aumentar lo que sería el peso. No solamente a nivel de lo que es la masa muscular, sino también a nivel de tejido adiposo, que en ciertos deportes como lo que es en el boxeo pues no estaría muy bien permitido. Sin embargo, pues en cuanto a lo que es todos sus tipos de metabolismo, ya sea el metabolismo proteico, metabolismo a nivel de los carbohidratos, estos son, independientemente de esto, pues es la forma de acción de la cual se utiliza o se justifica el uso de la insulina en los deportistas. Y no solamente esto, tenemos que tener en cuenta también de que la insulina pues tiene un efecto vasodilatador, y que en el tejido, en lo que es en el epitelio muscular, tiene lo que sería
un efecto vasodilatador y va a mejorar lo que sería el aporte de sangre en esto, y esto va a ayudar a lo que sería el rendimiento físico de la fuerza de los pacientes, de los deportistas en este caso. Aquí tenemos lo que es una imagen de esto, lo que sería los tipos de insulina, los inicios de la acción de la misma, en cuanto a diferenciación de cada una de las insulinas, del inicio de la acción, la concentración máxima de la misma y la duración en cuanto a su efecto. Ahora tenemos lo que son los diuréticos y agentes enmascarantes. En cuanto a lo que hablamos de los diuréticos y agentes enmascarantes, tenemos que saber que estos se clasifican en distintos grupos, y dentro de estos grupos pues tenemos tenemos varios que son inhibidores de la anhidrasa carbónica, como son la acetazolamida, los diuréticos osmóticos como es el manitol, inhibidores del cotransportador de sodio, potasio y 2-cloro, que serían también llamados como diuréticos de asa. Dentro de eso tenemos lo que es la furosemida, bumetanida, la toracemida, ácido etacrínico, y dentro de esto pues tenemos lo que es los inhibidores del cotransportador de sodio, cloro y tiacidas, dentro de lo que serían los clorotiacidas, la hidroclorotiacida, la benzoflumetacida, indapamida, isipamida y clorotialidona. Dentro de, también tenemos otro grupo como son los inhibidores de los canales de sodio de la membrana epitelial, también conocidos como diuréticos ahorradores de potasio, dentro de los cuales tenemos lo que es la amilodorida y la triometerona. Y por último tenemos lo que son los agonistas receptores de mineralocorticoides, como son los agonistas de la aldosterona, diuréticos ahorradores de potasio, y dentro de esto pues lo que tenemos lo que es la espironolactona. Aquí tenemos una imagen de la cual, una imagen cuadro comparativo de lo que sería todos los diuréticos, la dosis máxima en el día, la dosis y la dosis máxima en un día, la frecuencia que se puede administrar y la frecuencia en el día, el comienzo de la acción de lo mismo, ya sea en horas, en la hora ya sea intramuscular y endovenoso, y la duración de la acción de los mismos vía oral también. Aquí tenemos otro cuadro comparativo, donde tenemos cada uno de estos fármacos con su biodisponibilidad oral, la semivida de la eliminación, comparando lo que sería un individuo sano en un paciente renal, en un paciente con falla hepática y otro paciente con falla cardíaca. Y como ya lo dijimos, pues en los diuréticos agentes enmascarantes, pues vamos a hablar un poquito centrarnos en lo que es la furosemida. Pues la furosemida, como ya lo dijimos, pues tiene un mecanismo de acción a nivel de lo que es el asa distal gruesa del asa de Heimlich, actuando como a nivel de lo que es el sodio, potasio y 2-cloro, y por eso es que le llamamos como diuréticos de asa. En cuanto a lo que es su mecanismo de acción, en cuanto a lo que es las acciones farmacológicas, pues que estos van a ayudar, aumentan lo que es el flujo, aumentan lo que es la velocidad, tienen un efecto vasodilatador renal, lo cual nos va a ayudar a lo que es la función, a aumentar la función renal, la eliminación de electrolitos, actuando directamente en lo que es el calcio, el magnesio, el cloro, el sodio y el potasio. Y esto, aunado en sus efectos tóxicos en el deporte, es que aunado a lo que es la deshidratación que se suma el paciente, pues vamos a tener lo que serían alteraciones hidroelectrolíticas como hipocalemia, y llevándonos a lo que serían arritmias cardíacas y llevándonos a lo que sería la muerte del deportista en cuanto al uso de los diuréticos. Y no solo esto, también que nos pueden llevar a lo que sería deshidrataciones, y este uso pues nos pueden llevar a lo que sería una alcalosis metabólica. Luego tenemos lo que sería métodos, el doping, en cuanto a lo que serían métodos prohibidos. En cuanto a los métodos prohibidos, tenemos lo que son los M1, que son la manipulación de sangre y componentes sanguíneos, los M2, manipulación química y física,
y M3, dopaje genético y de células. En cuanto a los M1, manipulación de sangre y componentes sanguíneos, tenemos que hay muchos estudios en los que reportan que se utilizan lo que son concentrados de sangre heteróloga o homóloga, homóloga de la misma del mismo paciente. Esta sangre es extraída durante aproximadamente 3 a 4 semanas, extraída del paciente, del deportista. Esto es utilizado unos días antes de deportes de competiciones de largo tiempo, como son el ciclismo, cuando hacen esas vueltas que duran varios días en competición. Posteriormente que se extrae, se mantiene en medios fríos, y luego si es introducida en el mismo paciente otra vez, y así esto va a ayudar, hace como una expansión del plasma, ayuda a los valores de hemoglobina, manteniendo lo que es la hemoglobina del deportista, porque ya que en estos deportes de largas competiciones que pasan varios días, tiende a hacer una disminución de la hemoglobina por gran esfuerzo físico y actividad. Este es uno de los métodos más difíciles digámoslo pues, de detectar en cuanto a lo que es la forma del dopaje. Y tenemos lo que es la manipulación química y física, que pues lo hacen a nivel de lo que serían algunas sustancias, como son las proteasas, la introducción de proteasas. Mientras que tenemos lo que es el dopaje genético de células, y aquí tenemos un cuadro comparativo, que este cuadro lo hizo un estudioso llamado Lee en 1999, quien hizo un estudio donde él aplicaba varios métodos para lo que sería el dopaje genético. Y él habla de que primero hay que hacer una identificación y aislamiento y amplificación del gen que se va a utilizar posteriormente, que se hace una aplicación como se ve en la imagen, como se muestra. Se hace una extracción y cultivo in vitro de las células, y luego se insertan otra vez en el mismo paciente. Sin embargo, esto tiene que ser por medio de un gen o un codificador, un vector. Este vector es la parte más difícil pues de este método, ya que este vector tiene que ser ya sea virus, ADN desnudo o conjugados moleculares. Hay que tener en cuenta que este método se puede hacer de dos formas, ya sea ex vivo o in vitro. Ex vivo, cuando el gen se extrae de la persona y es extraído a un cultivo, se manipula y luego se vuelve a introducir en la persona. O in vitro, cuando se hace directamente en el paciente, pues directamente en la persona. Ahora tenemos lo que son las sustancias prohibidas en competición. Estas sustancias prohibidas en competición, tenemos que vamos a tener lo que serían los estimulantes no específicos y los estimulantes específicos. Dentro de lo que son los estimulantes no específicos, tenemos lo que es el adrafinilo, la cocaína y la modefilo. Mientras que los estimulantes específicos tenemos lo que es la catina, la efedrina, la epinefrina. Y pues, ¿qué nos van a llevar? Lo que nos van a hacer es un efecto donde nos van a ayudar a mejorar lo que es la fatiga y el rendimiento y la tolerancia al ejercicio. Por eso es que he utilizado también en ejercicios prolongados de alta resistencia, más que todo, mayormente. Porque nos ayuda a lo que es a mejorar lo que es la tolerancia al ejercicio y la fatiga. Luego tenemos lo que son las sustancias prohibidas en competiciones. Dentro de estas, pues como seguimos continuando hablando, tenemos los S7, que son los narcóticos. Vamos a tener que dentro de los narcóticos tenemos lo que es la buprenorfina. Dentro de los narcóticos tenemos lo que es la
buprenorfina, el dextromofarida, la heroína, la fentanil, la hidromorfona, la metadona, morfina, nicomorfina, oxicodona, pentazocina y pentidina. También tenemos lo que son los cannabinoides y los glucocorticoides. Los cannabinoides pues nos ayudan en lo que es la fatiga y todo y mejora lo que sería la tolerancia al ejercicio. Sin embargo, también hablamos de que los glucocorticoides, porque dentro de los glucocorticoides pues tenemos lo que es lo que son la dexametasona, la hidrocortisona, y esto va a ayudar al paciente en cuanto a al deportista en cuanto a lo que es la fatiga. Esto pues obviamente es utilizado en deportes de alto esfuerzo físico. El paciente posteriormente antes del ejercicio del deporte que va a practicar, se administra y no va a sentir su esfuerzo, por lo que él va a aumentar lo que sería el rendimiento. Y tenemos sustancias prohibidas en ciertos deportes. Dentro de estas sustancias tenemos lo que son los beta-bloqueantes. Aquí tenemos una clasificación de todos los beta-bloqueantes y de la clasificación de los mismos. ¿En cuáles deportes en cuáles deportes en los que no son permitidos? Bueno, tenemos en lo que son el ciclismo, en los deportes como en el Fórmula 1, en los que se precisa, y en lo que es el buceo. ¿Por qué? Porque se precisa que haya una disminución de la frecuencia cardíaca para así mejorar lo que sería una tolerancia de la estabilidad cardíaca del paciente, porque hay mejora el pulso y mejora lo que es el aporte del oxígeno, mejora el gasto cardíaco y mejora lo que es la resistencia cardiovascular del paciente y del deportista, pues en este caso. Y por eso es que es prohibida en estos deportes, solamente en estos deportes, no en todos. Y tenemos lo que son cómo se hace un control del dopaje deportivo. Bueno, tenemos que primeramente se va a notificar, se hace la notificación del control, posteriormente se hace la presentación a la sala de control y luego la toma de la muestra, y posteriormente se llena lo que es el formulario. La notificación del control, pues primero que nada, pues el agente perteneciente a la gente que pertenece a lo que es la organización antidopaje se va a comunicar o va a ir directamente a lo que es el deportista. Esto va a esperar en cuanto a termine la competición o termine lo que es la práctica antes de la competición, le va a notificar de forma formal que va a ser sometido a lo que sería pruebas o métodos antidopaje. Esto le va a pedir al deportista lo que es su identificación y una fotografía. El deportista puede ir acompañado de su agente en caso de que el deportista sean menores, ya sea pueda ir acompañado de lo que es su madre, padre o representante legal en este caso. Posteriormente, esta es en cuanto a la notificación del control. Posteriormente, la presentación a la sala de control, tiene que esperar el deportista por lo menos 30 minutos y no puede 30 minutos para así poder proceder a lo que es la toma de muestra. Este deportista no puede estar acompañado dentro de la sala de control del mismo, tiene que acudir de forma inmediata después de la notificación. No es permitido ni que se bañe ni que orine. Posteriormente se ha hecho la notificación, o sea, se hace la notificación y el deportista no está autorizado ni a orinar ni a bañarse. Y si el deportista tarda, tiene que ser medio de una notificación justificada legal. Esta notificación la puede hacer de forma legal y tiene que esperar los canales recurrentes de que ésta sea aprobada, si este deportista no quiere acudir de forma inmediata o quiere dar un tiempo para así acudir a la sala de control. Posteriormente, estando en la sala de control, va a estar presente junto con el mismo agente que hizo la notificación del control o algún otro agente. No puede estar permitido lo que es el uso de
el uso de sustancias o otras personas ajenas al deportista y, y a miembros de sustancias antidopantes, y no puede comer ni nada de eso. Ahí va a tener lo que serían aguas emulsionadas, en las cuales son las únicas permitidas en cuanto a la que es la espera. Y posteriormente va a ser realizada lo que es la toma de la muestra. Esta toma de muestra puede ser de dos formas, ya sea por vía sanguínea y por orina. En cuanto a lo que es la vía sanguínea, en cuanto a lo que es la orina, pues tenemos que el deportista tiene que va a escoger dos envases, los cuales va a escoger de dos envases un envase, el cual va a estar sellado, debidamente rotulado. Va a descubrirse lo que es completamente los miembros superiores y los miembros inferiores hasta la rodilla. Va a quedar completamente descubierto y va a tomar la muestra donde la micción la haga directamente a lo que sería el envase, y esto va a ser frente a lo que es el representante o el agente de la organización para el dopaje. Solamente van a estar presentes los dos. Posteriormente tiene que llenar el envase 100 mililitros. Estos 100 mililitros, el mismo deportista después, posteriormente, tiene que escoger dentro de un envase A y otro B. Uno lo va a llenar con 30 mililitros y otro lo va a llenar con 70 mililitros. Estos después los va a meter en unas bolsas. Cada uno de estos envases los va a meter en unas bolsas debidamente selladas, estériles, las cuales van a ser las muestras que van a ser estudiadas para así saber si el deportista pues ha utilizado algún método de dopaje. Si el deportista no puede hacer todo este procedimiento, puede notificarlo a la gente y el agente lo puede realizar frente al deportista. Si el deportista no puede llenar los 100 mililitros completamente del envase porque no orinó esa cantidad, va a entrar a lo que sería una toma de muestra, pero en este caso no va a utilizar un recipiente A y B, sino que uno para lo que sería muestra incompleta. Posteriormente que se ha tomado las muestras, el agente tiene que primero medir lo que es la densidad urinaria. Si esta está dentro de los valores normales, esta orina puede ser estudiada. Si la densidad urinaria no corresponde entre los valores normales, tenemos que esta muestra no puede ser estudiada porque está alterada, y entonces nos podemos ir a lo que sería el segundo método, que es por toma de muestra sanguínea. Esta toma de muestra sanguínea tenemos que, posteriormente que es notificado al deportista, el deportista tiene que esperar 30 minutos sentado debidamente en la sala de control. Después de estos 30 minutos se le pide al deportista que espere 10 minutos más sentado, donde se va a hacer la toma de la muestra de sangre. Esta toma de muestra de sangre se debe hacer en 2 tubos de ensayo y de elección sería en el brazo no dominante del deportista. Posteriormente estos dos tubos pues van a ser los que se van a lo que sería estudiarse, y posteriormente se llena lo que es el formulario. Después de hacerse todo este procedimiento y ese formulario, el deportista tiene que notificar cuáles son las sustancias, su comida y todo lo que ha hecho en los últimos 6 meses, y si ha utilizado algún tipo de sustancia tiene que ser notificada y justificada, si es administración de algún concentrado globular o alguna sustancia dopante que esté dentro de la lista de la WADA en 2019 o 2020 en este caso. Esta tiene que, si es hospitalización o algo así, tiene que estar justificada por algún personal médico y notificarse por qué se utilizó la misma. En cuanto a lo que es la ficha, pues tenemos un estudio de autorización de eritropoyetina en la que los pacientes habla de pacientes oncológicos. Esto fue un estudio retrospectivo en el cual se utilizó alrededor de 15 hospitales, en los que el estudio era comparar la eritropoyetina en dosis utilizadas en pacientes oncológicos. Con hemoglobina, se tomó un término de una hemoglobina en 11. Estos pacientes, ¿cuál fue el positivo? Que en un 66 pacientes de los
de los 102 pacientes, de los 92 pacientes que se fueron utilizados, 66, pues no ameritaron concentrados globulares, mientras que el restante de pacientes pues sí ameritaron concentrados globular posterior a la administración de la eritropoyetina. O sea que esto pues fue un estudio donde se evidenció que la eritropoyetina en pacientes oncológicos que presentaban anemia relacionada a su patología oncológica no ameritaron concentrados globular. Y aquí tenemos lo que sería los valores de la hemoglobina iniciales con 9 y 11 de hemoglobina. Y tenemos un cuadro resumen donde vemos lo que son sustancias dopantes prohibidas y sustancias prohibidas y su uso influyendo en el organismo. Tenemos lo que son los estimulantes, donde hablamos de que estimulan la actividad del sistema nervioso central, provocando una estimulación física y psicológica, anulando el cansancio. Esto afecta en muchos órganos vitales en función de su clase. Las hormonas péptidicas y sustancias similares, tenemos que estas pues aumentan lo que es la fuerza y la resistencia, aceleran lo que es el metabolismo y aumentan lo que es la resistencia y reducen los efectos del estrés, pero como causa adversa pues causan lo que es trombosis y infarto. Tenemos los diuréticos, los cuales pues equilibran el peso corporal y reducen lo que es la concentración de lípidos en el organismo y se emplean para ocultar otras sustancias. Sin embargo, pues esto van, como ya lo dije, a ocasionar alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, apareciendo trastornos del aparato cardiovascular, como ya lo dije, arritmias y todo esto. Tenemos los glucocorticoides, que son hormonas producidas en la corteza de la glándula suprarrenal, eliminan inflamaciones y pues actúa directamente con trastornos vegetativos, úlceras gástricas e intestinales. Y sustancias de, claro, eso también porque producen úlceras de Cushing, trastornos ya sea endocrinológicos que nos van a llevar a lo que serían patologías que pueden ser crónicas en estos pacientes. Sustancias de actividad antiestrogénica y betabloqueantes que disminuyen, como ya lo dije, la frecuencia cardíaca, reduciendo lo que es el tremor. Esto nos va a ayudar, nos va a dar lo que serían trastornos al aparato cardiovascular empleados en deportes de alta coordinación y precisión como tiro al arco, saltos en trampolín, moduladores selectivos de los receptores androgénicos, inhibidores de la miostatina y anabólicos. Y bueno, espero que les haya gustado mi seminario y que hayan entendido lo que son las sustancias dopantes, el uso de estas y lo que es otra. Muchas gracias.